Hola, buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a esta actividad de la Fundación ALEM sobre los procesos de corrupción en la Argentina. Y bueno, queremos agradecer en nombre de la Fundación la presencia de todos hoy aquí y especialmente, bueno, de nuestro expositor, el doctor Diego Armesto, que gentilmente eh, nos está cediendo su tiempo para esta actividad. Y bueno, es una actividad que está organizada por la Comisión de Justicia de la Fundación, pero bueno, le voy a pedir en ese sentido a Miguel Piedecasas, que como coordinador de la Comisión de Justicia presente la misma. Bueno, muchas gracias Pablo. Buenas tardes. Nuestra idea fue convocar al doctor Armesto a los fines de charlar, debatir y escuchar fundamentalmente sobre la problemática de la justicia y los procesos de corrupción en la República Argentina en este tiempo, en este contexto, con la estructura normativa que tenemos, tanto de orden nacional como internacional. El doctor Armesto es obviamente abogado, especialista en derechos humanos, derecho constitucional, docente de grado en diversas universidades, docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y un conocedor profundo de la temática. Y seguramente abrirá las puertas para el debate, las reflexiones, luego de la exposición que estará a su cargo. Doctor Armesto, muchísimas gracias. Gracias a la Fundación ALEM y lo escuchamos. Bueno, gracias. Para mí es un honor estar en la fundación. Siempre estuve con la expectativa a ver cuándo era el día que me invitaban. Y un día me apareció un mensaje de Miguel diciendo ¿querés? Y fue un segundo que le dije, sí, obvio, ya. La verdad es muy agradecido. Me parece que es bueno conseguir estos espacios de debate y de poder reflexionar. Más que una charla sobre temas de corrupción, creo que es un tema que muchas veces es más sentido común que la normativa. Para mí Argentina tiene una normativa espectacular en lo que respecta a la corrupción, porque hasta la tiene constitucionalizada, pero bueno, es un problema que tenemos de arrastre. Por eso, cuando Miguel me convocó, yo le dije y utilicé la palabra afianzar la justicia. ¿Y por qué afianzar la justicia? Porque es uno de los objetivos del preámbulo. ¿No? En ese rezo laico que nos enseñaron los que tenemos un poco de años, que se hablaba de con el objeto de, y fíjese, con el objeto de afianzar la justicia. Es decir, cuando uno toma la Constitución y va al preámbulo, dentro de los objetivos trazados por nuestros padres fundadores en 1853, eh, dice, constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, proveer bienestar general y asegurar los beneficios de libertad. Y aparece este concepto de afianzar la justicia. Cuando uno, yo hace unos años hice un trabajo para la Academia Nacional de Córdoba, y cuando escribía sobre la cuestión de la justicia y el concepto de afianzar la justicia, yo trataba de entender por qué nuestros convencionales pusieron a afianzar la justicia. Claro, porque no teníamos justicia en 1853. ¿No? Es decir, ni siquiera teníamos Corte Suprema, que recién la instala Bartolomé Mitre allá por 1862, 1863. Y a diferencia, González Calderón, que es un constitucionalista que compara el preámbulo de los Estados Unidos con el preámbulo argentino, eh, Estados Unidos creo que usa la palabra consolidar la justicia, es decir, una gran diferencia en los conceptos de a donde apunta la cuestión de la justicia. Y la justicia, yo mucho, ahí Miguel me dijo que sé bastante, pero obviamente Miguel, como ex consejero de la magistratura, lo vivió adentro. La justicia tiene algunas cuestiones que hacen ruido, ¿no? Y hacen ruido desde el punto de vista que al momento de abocarse al estudio de una cuestión de corrupción, yo siempre digo, y esto me hago cargo yo, se levanta la venda y mira quién es el cliente que tiene adelante, ¿no? Es decir, que no es el concepto de la mujer con la venda o el valor justicia, sino que la justicia que hacen los hombres. Por eso a mí se me ocurrió hacer, en base a esta cuestión,
Y en cuanto a una perspectiva constitucional e internacional de la cuestión que hace a la corrupción en la Argentina. Por eso, el premio Nobel de Literatura, el sueco John Steinbeck, decía: el poder no corrompe, el miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder. Y esta frase a mí me hizo mucho ruido porque tiene una relación directa con quién es el, no sé, ¿sí? ¿No? A veces tratan de asegurarse mediante la corrupción esa posibilidad de que al momento de perder el poder o ese miedo a perder el poder sea de alguna manera suplantado por todas las mieles que le da el poder a los que lo tienen. De mi punto de vista, la corrupción en la Argentina es un problema estructural de la democracia argentina. Por eso el Convencional Constituyente de los 24 lo incorpora y le da una dimensión constitucional en el artículo 36. Y después el legislador inferior, a partir de distintos tratados que los vamos a ver, incorporan también con jerarquía constitucional tratados de lucha contra la corrupción. Y también lo que es objeto de análisis son los mecanismos institucionales de prevención y control, que de mi punto de vista viven fallando. Es decir, cuando se hizo la ley de ética pública, se crea el organismo como la OA, la Oficina Anticorrupción, y en un momento un gobierno termina cambiando por decreto la ley para poder darle a alguien que no cumplía con los requisitos. Bueno, toda esta cuestión, este manoseo institucional rompe la cuestión de prevención y control. La premisa central es afianzar la justicia, que es lo que le dije, el objetivo del preámbulo, que de mi punto de vista es incompatible, ¿sí?, con la es incompatible con la impunidad de la corrupción. Y lo que vamos a hacer es un análisis normativo doctrinario de derecho comparado. La corrupción en Argentina, ¿sí? Esto es del Observatorio de Corrupción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene 366 causas en trámite y tiene 1.474 causas terminadas en el mismo registro. Ahora bien, si observamos, la corrupción ha estado ausente en la agenda pública y en el debate electoral. En el último tiempo, si ustedes siguen, y por ustedes, si están acá es porque les interesa la política y la cosa pública, observen que hay un crecimiento de preocupación en la corrupción. Yo el martes pasado veía la encuesta, el lunes pasado me mandó un encuestador una encuesta donde aparecía el ranking de la corrupción en el tercer o cuarto lugar. Lucas Romero la empezó a poner en el segundo lugar. Bernstein y D'Alessio el otro día empezaron a poner a la corrupción en un tercer lugar, ¿sí? Donde aparece primero el problema de que la gente no alcanza la plata, el segundo la inflación y tercero la corrupción. Es como que la corrupción comienza a tener en el debate público o en la agenda pública eh, un, un, una forma de discutirla, pero obviamente discutirla en determinados nichos, ¿sí? Yo voy a contar una infidencia. Yo a veces cuando veo los programas de televisión tengo la cucaracha puesta y capaz que los temas de corrupción duran 2 segundos. Y por cucaracha te dice que vamos con el otro tema, que se pare Miguel, que va a hablar Miguel sobre el superclásico el domingo River Boca, que tiene la cancha destruida River. Es decir, es como que sacan de la órbita, ¿sí?, y sacan de la discusión un tema que en las encuestas comienza a crecer. Ahora bien, lo que sucede con la corrupción en la Argentina es que hay un entramado de complicidades entre distintos sectores del poder, sí, que consolidan ese edificio de la impunidad y que es difícil de desmantelar. Y uno de los problemas principales, por eso el título es afianzar la justicia, de mi punto de vista es el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Lentitud de las investigaciones. Es uno de los síntomas más visibles del déficit institucional. Fíjense, ejemplos prácticos. Si ustedes siguen las noticias, se van a dar cuenta que están todos sorprendidos con la velocidad que va la investigación de la causa del jefe de gabinete. Hasta
algunos se interrogan el por qué. Ahora, cuando hablamos del caso Libra o del caso Andis, fíjense que desapareció del debate público. Es decir, aparece de vez en cuando alguna nota con periodistas muy especificados y específicos y claro que uno puede ubicar, y allí aparecen algunas notas, pero el órgano jurisdiccional deja muchos que desear con respecto a esas investigaciones. Otro sector que irrumpe también en este edificio de impunidad es el Poder Ejecutivo, quien por artículo 109 tiene la imposibilidad, el Ejecutivo del presidente, de inmiscuirse en causas judiciales o las fenecidas, pero muchas veces el brazo del Ejecutivo, que es el Ministerio de Justicia, lleva adelante distintas acciones o declaraciones donde pareciera que quisiera incidir en las investigaciones por hechos de corrupción. Entonces, desde mi punto de vista, la corrupción tiene un impacto directo en el ciudadano de a pie. Y esto es lo importante, es decir, esto es lo que a veces desde la política no se sabe traspolar en el discurso público. ¿Sí? Porque, como digo acá en color dorado, cada peso desviado es un peso menos en los hospitales, en la educación, en la seguridad, en la vivienda, en las rutas, en los caminos. Es decir, fíjese en los jardines de infantes, es decir, fíjese la importancia que reviste cortar con esta problemática de la corrupción en Argentina. Y cómo desde el poder, o desde algunos sectores del poder, se consolida ese grado de impunidad que que no permite desmantelar un problema que, como dije al principio, creo que es un problema que tenemos de hace muchísimos años los argentinos. ¿Qué es la corrupción? La corrupción viene del latín corruptio o corrumpere, ¿sí? Que según la acepción clave de la Real Academia Española, es alterar la forma de una cosa, echar a perder o depravar o dañar, sobornar con dádivas, pervertir o seducir a una persona, estragar, vaciar costumbres, es decir, fíjense todas las formas en que se nos puede demostrar o podemos observar la corrupción, ¿sí? El ámbito principal donde se da la corrupción es en la administración pública, en el poder legislativo. Es muy difícil el poder legislativo, pero puede darse. Por eso yo siempre insisto con que sería bárbaro en la Argentina que existe una ley de lobby para cortar con algunas de cuestiones que pueden resultar un poco oscuras al momento de la sanción normativa. El poder judicial, el financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento de las campañas políticas y el comercio internacional. Y después aparece la gran corrupción, que aparece en los contratos, concesiones y privatizaciones de empresas públicas donde se debían fondos a líderes políticos por parte de grandes empresas. Que no se da solamente en el orden nacional, porque esto también a veces creo que nos concentramos solamente en las grandes noticias de temas nacionales, pero obviamos también que en el orden de los gobiernos locales también existe una gran corrupción. A los consejos deliberantes, a los intendentes, a los funcionarios, secretarios de los municipios, al juez de falta. Es decir, constantemente nos encontramos con que la corrupción es un tema que es parte casi de nuestra realidad. Natalio Botana, en el año 2011, en el diario La Nación, escribía que la corrupción agita pasiones, como si nuestra sociedad no pudiera poner punto final a un argumento que alude a la degradación de las leyes. Son prácticas que reaparecen constantemente con diferentes rostros. Y esta nota que escribía Natalia era a propósito del órgano jurisdiccional. Y acá yo lo enlazo con estos puntos que me parece que son fundamentales para entender el problema y los efectos de la corrupción. Una es la desconfianza institucional, la pérdida de legitimidad de los órganos del Estado y sus representantes. Esto es un tema que uno lo puede enlazar con la cuestión del populismo, ¿sí? Pero también tiene una relación directa con el órgano jurisdiccional y con los distintos órganos del Estado
que deben llevar adelante los controles frente a la cuestión institucional. Acemoglu y Johnson, que ganaron el Premio Nobel de Economía, escribieron un libro ¿Por qué fracasan los países? Y cuando te hablan por qué fracasan los países, te dice que es una cuestión institucional. Y si ustedes leyeron el libro o alguno lo leyó, van a ver que en un momento habla de la Argentina. Obviamente que la Argentina con la crisis del 2001, por una cuestión de la cuestión institucional, pero la corrupción también corroe a las instituciones, corroe a las personas que integran las instituciones. Y eso hace que haya una disminución de recursos públicos que, como dije anteriormente, afecta indirectamente a los hospitales, obras públicas, etcétera, etcétera. Esta corrupción también afecta, ¿sí?, a los más débiles, porque son los que están directamente perjudicados, porque en un hecho de corrupción hay una vulneración de derechos. Yo automáticamente rompo parte de la construcción que tiene que hacer una sociedad donde tiene que dar o tender la mano a los más débiles. Y hago una relación directa con la disminución de recursos. Pensemos un poco, si yo no tengo hospitales, no tengo insumos a los hospitales, no puedo no puedo dar el servicio del PAMI, no puedo dar eh, discapacidad, no puedo, no tengo fondos para las universidades, no tengo fondos para las becas, no tengo seguridad, no tengo vivienda, educación, rutas. ¿A quién estoy afectando? Estoy afectando a los más débiles. Y esto es lo que tenemos que poner el enfoque en la cuestión de la corrupción. La corrupción también tiene una degradación democrática, ¿sí? Porque debilita la separación de poderes y el Estado de Derecho. Y fíjense qué interesante que el Convencional Constituyente de 1994, cuando incorpora el artículo 76, artículo 36, habla de atentados contra el orden democrático. Y obviamente que la primera parte es una respuesta genuina a el golpe de Estado del 24 de marzo de 76, pero también podemos hablar del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 y siguientes golpes de Estado, pero también agrega, ¿sí?, que el enriquecimiento ilícito, el que use el Estado para enriquecerse, también está llevando adelante, ¿sí?, un atentado contra el sistema democrático y principalmente, desde mi punto de vista, hay un debilitamiento grave del Estado de Derecho y la división de poderes. Eh, Cuando el año pasado, en el Congreso de la Nación trataron ficha limpia, donde yo participé en la redacción de la ley, obviamente que, por ese último punto, impacto sobre el sufragio. Es decir, permite que accedan a cargos públicos personas que tienen problemas con plata con el Estado. Es decir, no hay forma de controlar la gente, no solo, porque la Constitución solamente te pide la idoneidad, ¿no?, para el acceso al cargo público. Pero la idoneidad también es saber que yo no puedo hacerme de lo ajeno o hacerme de los bienes del Estado para enriquecerme ilícitamente. Entonces, esto también afecta la corrupción. Tenemos unas leyes hermosas en este país, ¿no? Es decir, pero fíjense que ahora hay una posible modificación del Código Penal y en ningún momento hemos escuchado una conferencia de prensa donde Adorno y Patricia Bullrich anunciaron el envío del proyecto, pero después hemos encontrado, ¿sí?, o nos hemos encontrado con que casi nadie eh, habla sobre la reforma del Código Penal y principalmente los delitos de corrupción. Entonces me parece que es importante poner el foco también eh, en estas cuestiones que hacen al sufragio y a la cuestión de la ficha limpia. Eh, Sigo. Hasta acá vamos bien. Si alguien tiene algo que decirme, agregar, abierto a lo que necesiten. El preámbulo constitucional. Es decir, esto es parte de lo que había escrito en este artículo para la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, que está publicado. Linares Quintana, un gran constitucionalista argentino,
decía que el preámbulo argentino, ¿sí?, es la declaración de los grandes principios que tuvo el convencional constituyente, ¿sí? Esos grandes principios lo que hace es que define, ¿sí?, los grandes principios y propósitos que tiene la Constitución o la ley fundamental o el texto fundamental, ¿sí? Entonces, lo que me hace a mí, desde mi punto de vista, es como una fuente de interpretación de la Constitución, ¿sí? Saber, che, en 1853, cuando se juntaron estos 25 muchachos de Santa Fe y Paraná, ¿para qué se juntaron? ¿Qué es lo que querían? Y acá aparece el concepto de afianzar la justicia, ¿sí? Que tiene un vínculo directo con el sistema federal. Siempre Frías hablaba del federalismo de concertación, que se habló en la reforma constitucional de 1994. Creo que Horacio Rosati fue uno de los que llevó adelante en la comisión de redacción estas cuestiones. Y que obviamente también te obliga a afianzar la justicia. Yo necesito tener justicia, por eso hablé gobiernos locales, gobiernos provinciales, no solo el gobierno nacional. Es decir, una justicia y afianzar la justicia también en los gobiernos de provincia. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con el mandato del artículo 5 de la Constitución Nacional, que obliga a que las provincias tengan una constitución conforme a la Constitución Federal, ¿sí? Entonces, vuelvo a González Calderón, quien nos hablaba y nos decía que la Constitución Argentina y los Estados Unidos tienen idénticos propósitos, ¿sí? Pero él dice, tiene mayor profundidad la fórmula argentina, ¿sí? Porque afianzar la justicia no es una cláusula programática vacía, es la norma que debe teñir a todo el ordenamiento jurídico infraconstitucional, ¿sí?, con lo que respecta a la interpretación. Y cuando hablamos de toda la normativa, también hablo de las constituciones provinciales, también hablo de las cartas orgánicas municipales, también hablo de las ordenanzas municipales, ¿sí? Yo vivo diciendo a todo el mundo, si alguno me había visto alguna vez, siempre vivo hinchando con la muletilla, lean la Constitución. ¿Por qué digo lean la Constitución? Porque es fundamental leer la Constitución y entender que no es un compartimiento estanco, es la norma jurídica por el 31 que, por la supremacía judicial, irradia todo el sistema jurídico. Entonces no podemos mirar al costado y creer que es un compartimiento. Entonces, bueno, afianzar la justicia, como está entre comas, es solo... No, es un todo. Entonces tenemos que entender que la lucha contra la corrupción arranca también con los objetivos planteados por los convencionales constituyentes en el año 1853 y 1860. El artículo 36 de la Constitución, que es lo que yo decía, que también dice que incurrirá en el grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, atenta contra el sistema democrático. Norma directamente operativa para todos los poderes del Estado y para la sociedad. Y es un símbolo de importancia que le da el constituyente a la transparencia pública. ¿Sí? Y fíjense, inhabilita para el ejercicio de los cargos públicos o empleos públicos, regula el sufragio pasivo, ¿sí? El Estado debería impedir que personas indicadas por corrupción accedan a magistratura. Ficha limpia, sigue durmiendo el sueño de los justos. Hoy presentaron varios diputados el proyecto, pero va a pasar lo de siempre. Y límites al respeto de ser elegido por el artículo 23 de la Convención Americana y las restricciones admisibles del 30 y el 32. Fíjense la inteligencia del convencional constituyente del 94 en incorporar el artículo 36 y la jerarquía constitucional que le dio a la Convención Americana de Derechos Humanos y al resto de los tratados. Y la posibilidad que tienen el Poder Legislativo de incorporar más tratados para luchar contra la corrupción. Entonces, es muy importante entender el preámbulo, el 36, el 75, inciso 22, cómo opera toda la Constitución dentro de un todo y cómo nos da herramientas a la política, a la dirigencia política, al órgano jurisdiccional, al poder legislativo, para acorralar de una vez por todas
a la corrupción que tanto daño le hace al más vulnerable. Marco internacional, 1996. Esto es de Argentina, Convención Interamericana contra la Corrupción. 1997, Convención OCDE sobre cohecho. 2002, Convención de Palermo, crimen organizado. 2006, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Fíjense que en el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas, la UNCAC, que fue reglamentada y promulgada en el año 2003, nosotros la incorporamos en el 2006, dice en su preámbulo: preocupación por la gravedad de los problemas y amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. Con esto está todo resumido lo que acabo de decir. Es un tema institucional. Y la corrupción no me da seguridad jurídica, no me da estabilidad. Cuando yo escucho hablar a todo el mundo, hoy vieron que toda la discusión siempre se centra hoy en lo económico, y yo alguna vez lo he decidido decir: discutan toda la economía que quieren, pero si yo no resuelvo este problema, no tengo estabilidad económica, no tengo seguridad jurídica, no tengo instituciones, y desvalorizo la democracia, y pulverizo como institución a la justicia. Entonces hoy me hablan, y no tengo esto de la cláusula del progreso del 75, inciso 19 de la Constitución. La cláusula del progreso. ¿Qué progreso voy a tener si yo tengo todo el resto podrido? Ninguno. La respuesta es nula. La respuesta es que no tenemos posibilidades de salir si no resolvemos estos problemas y principalmente resolver la cuestión de la corrupción. Los estándares interamericanos, que yo les dije que estaba la corrupción y derechos humanos, son estándares americanos definidos por la Comisión Interamericana. La corrupción tiene un gran impacto respecto al Estado de Derecho. El fenómeno de corrupción tiene consecuencias negativas con relación a tres principios que deben ser destacados. Principio de la primacía de la ley, daño al ideal de la búsqueda del bien común por parte de las autoridades como base de su legitimidad, y afectar la independencia de las autoridades. Una vez más aparece el Poder Judicial. Por eso digo, luchemos por afianzar la justicia. Luchemos contra la corrupción, también es limpiar al Poder Judicial de estas cuestiones que y que no es todo el Poder Judicial, pero que hay un sector del Poder Judicial que siempre está con la duda. Fíjense en las últimas encuestas, y vuelvo con las encuestas, aunque todo el mundo no cree después con las encuestas, pero yo trato de a veces ilustrarme con las encuestas. Uno de los instituciones que la gente menos cree es en la justicia. Por más que hace unos días, desde varios sectores hubo uno que la justicia había subido unos puntos, pero la gente no confía en la justicia. Yo debería confiar en la ley y en la justicia, porque fíjense, daña el ideal de la búsqueda del bien común, afecta al vulnerable. Cuando yo voy, cuando el impacto de la corrupción, el análisis en los estándares interamericanos, me está diciendo: cuando hay corrupción, yo afecto indirectamente al más vulnerable. Entonces, hay tres principios fundamentales de la Comisión Interamericana que estableció: primacía de la ley, bien común e independencia. ¿Por qué? Porque si no se distorsionan la autonomía de los poderes. Esto lo decía, lo decía Alexis de Tocqueville en La democracia en América, no recuerdo en qué capítulo, pero dice claramente que él se había sorprendido cuando en Estados Unidos los ciudadanos podían denunciar a los funcionarios. Y lo dice claramente Madison, creo que en el 51 o en el 71, en los Federalist Papers, ¿sí? Cuando dice: uno de los problemas graves que hay es cuando se invaden los poderes uno al otro. Lo decía Jefferson. Fíjese todo, lo decía Alberdi, ahora que está tan en boga Alberdi. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que recomienda la UNCAC, que es la de la ONU? Los estados deben adoptar criterios legislativos y administrativos para la candidatura y elección a cargos públicos, a fin de prevenir el acceso de los corruptos al poder. Ficha limpia. El Poder Judicial. Cuando se impugna una candidatura dentro de los procesos legislativos. Sí, fíjense simplemente el caso Menem, que nunca se terminó de resolver y que la Corte Suprema le dijo a la Cámara Electoral: mire, tiene que hacer nuevo el fallo porque está mal, porque por una cuestión procesal lo había impugnado en el momento que no tenían que impugnarlo.
Si tenemos que buscar la manera de forzar desde distintos ámbitos de la sociedad civil el debate sobre estas cuestiones. Ficha limpia no es un tema tan lejano. Tenemos que tratar de instalarlo y que sea la bandera, ¿sí?, de la lucha contra la corrupción. Vamos a los controles de los organismos en Argentina. Fíjense todo lo que tenemos. Oficina Anticorrupción, la 25233, la FIA, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que depende del Ministerio Público Fiscal, AGN, artículo 85 de la Constitución, Auditoría General de la Nación, la SIGEN, Sindicatura General de la Nación. ¿Qué hace cada uno? Fíjese, la Oficina Anticorrupción depende del Poder Ejecutivo. ¿Cómo? Esto como pedirle a mi señora que me controle la tarjeta. Y capaz que a ella le gusta gastar como me gusta capaz gastar a mí. No gasto al estilo que gasta algún funcionario o jefe de gabinete, pero capaz que me gusta comprar pavadas. Entonces, la voy a poner a controlarme. Primer problema, Fiscalía de Investigación Administrativa. Ahora apareció de hacía mucho tiempo que estaba desaparecido. La AGN, hasta hace un mes, no estaba completada. Tenía solamente 2 auditores. Y la sindicatura es el que controla internamente al Poder Ejecutivo. Recuerden que en el gobierno del kirchnerismo, la presidenta de la SIGEN es la mujer de Julio De Vido. Digo nada más, habría que modificar la 24.156 y tratar de buscar algún mecanismo que sea un órgano independiente, con integración de personas con una expertise importante, que esto que lo otro va. Podríamos hablar acá de la UIF, de ARCA, de un montón de organismos de la Inspección General de Justicia, ahora que está tan en boga el tema de la AFA y todas esas cosas, que obviamente. Pero hay un montón de organismos de control que no están funcionando. Con papá. ¿Cómo? Vaya con papá. ¿Perdón? Bueno, me llama el bebé. Alguien está hablando de papá. Entonces, hay controles internos y externos, ¿sí? Y lo que hay es un déficit estructural donde es necesaria una modificación de la legislación porque necesitamos mayor fortalecimiento y dar atribuciones efectivas y coordinadas interinstitucionales para garantizar el dinamismo y la eficacia real, ¿sí? ¿Por qué? Porque mediante estos mecanismos o estas instituciones, ¿sí?, yo puedo prevenir, ¿sí?, y hacer operativo concretamente el artículo 36 de la Constitución Nacional. Entonces, ¿cuáles son los desafíos institucionales desde mi punto de vista? Problema estructural. La cooptación del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Es una práctica recurrente en la Argentina que afecta directamente el principio de afianzar la justicia. Nadie me puede negar que gobierno tras gobierno siempre ha querido cooptar el poder al Poder Judicial. Requerimiento institucional mínimo. Mayor independencia efectiva del Poder Judicial. Equilibrio real entre los poderes ejecutivo y legislativo. No puede ser que vivamos a decreto de necesidad de urgencia. No puede ser que tengamos una ley de DNU inconstitucional. No puede ser que la Comisión Bicameral de Control de los Decretos de necesidad de urgencia esté controlando los decretos del primer año de mi ley cuando ya va al tercero. Pleno funcionamiento de los organismos de anticorrupción que deberían estar en cabeza ¿de quién? De la oposición. No como dice el artículo 85 que solo el presidente de la AGN es de la oposición. Y el ejercicio de un federalismo de concertación de anticorrupción. Esto es importantísimo. Necesitamos que gobiernos locales, gobiernos provinciales y el gobierno nacional hagan abierta una lucha contra la corrupción en los distintos estamentos de gobierno. Una democracia en el proceso electoral, que es el fundamento y pilar de la democracia republicana. El Estado debe extremar todos los requisitos de acceso a la magistratura pública para quienes representan un riesgo para la corrupción. Es decir, nos tiene que llamar la atención cuando yo vivo en la provincia de Buenos Aires y cuando voy a votar, obviamente yo tengo que elegir 35 tipos. Entonces yo empiezo a mirar uno por uno. Y en el medio te encontrás con alguno que tuvo un problema o se hizo amigo de lo ajeno, pero va de candidato. Entonces tenemos un problema. Tenemos candidatos que no se ponen colorados y le salen cosas extrañas. Entonces, me parece que es un problema y una afectación directa a la democracia republicana. Y debemos saber que la separación e independencia de los poderes no es un ideal abstracto, ¿sí?, sino que es
una condición mínima para un buen funcionamiento del Estado constitucional y convencional de derecho. Yo acabo de mostrar, es decir, tenemos normas internas constitucionales, normas internacionales, tenemos legislación interna. Ahora, todo esto es un combo que tiene que hacer funcionar al artículo 36, hacerlo operativo, que afiance ese objetivo, ese gran objetivo que tuvieron nuestros convencionales en 1853, que es afianzar la justicia, y buscar sin poner los colorados, ¿sí? Salir de la abstracción y empezar a hablar de que verdaderamente vivamos en un Estado constitucional y convencional de derecho. ¿Cómo se logra esto desde mi punto de vista? Bueno, acá Juan Montalvo, que es un historiador ecuatoriano, decía que el que no cumple sus deberes es pueblo corrompido, el que no conoce sus derechos es esclavo, y el que no conoce sus derechos ni practica sus deberes es un pueblo bárbaro. Docencia. Transparencia y participación ciudadana. Docencia. El compromiso social como condición de cambio. A mí siempre me gusta decir que la participación es el medio más efectivo para lograr las transformaciones. Está bien, es viernes a las 6:30 de la tarde, pero ahora estoy hablando yo, pero podemos hablar entre todos. Somos 30. Yo me imagino, hablando de este tema, 1 millón de personas. No, 30. Pero tenemos que empezar esos 30 a ser los que empecemos a discutir este tema en la mesa de café, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia, empezar a discutir este tema. ¿Por qué? Porque la indiferencia ciudadana es cómplice de la corrupción. Entonces, no se agota solamente en fortalecer a los organismos de control, ¿sí? Con atribuciones reales. No solo con aplicar la ley con rigor e imparcialidad, ¿sí? Sin selectividad política, pongo yo, que es lo que dije cuando se levanta la venda. Necesitamos generar compromisos y convicciones colectivas en la lucha contra la anticorrupción y vincular los valores democráticos con la transparencia y el control ciudadano de los actos públicos. La democracia es causa común de todos. ¿Sí? A mí me gusta decir, es el pesado edificio, ese pesado edificio que todos ponemos un poquitito para sostener las columnas y que no se caiga. Debemos desarticular de alguna manera el entramado y la complicidad de la corrupción, que impide el progreso y ser libres verdaderamente. Que se haga operativo el 75-18 y 75-19 de la Constitución, la cláusula del progreso. Que en el centro de todo el ordenamiento jurídico, luchando contra la corrupción, se cumpla el principio establecido en la reforma del 94, el principio pro homine. El hombre como centro de todo el ordenamiento jurídico, la persona humana. La única manera de lograrlo es que si nos comprometemos específicamente con un compromiso social de cambio que apunte a dar el debate en la transparencia y en la participación ciudadana. Como conclusión, para no aburrirlo más, porque ya estoy hablando hace 45 minutos, para tener en cuenta, la corrupción es un problema estructural con rango constitucional en el artículo 36. Ya no es una cuestión coyuntural, no es para minimizarla. El mandato del preámbulo en afianzar la justicia es incompatible con la impunidad. ¿Sí? La Argentina integra el sistema internacional de anticorrupción y tiene el deber de cumplir con sus estándares. Cuando yo escucho que muchos se llenan la boca que vamos a entrar a la OCDE, primero arreglen esto, muchachos, si quieren entrar a la OCDE. Tenemos organismos de control, como dije, la Fiscalía de Investigaciones, la Oficina Anticorrupción, la GN, la CIGEN, tenemos ARCA, tenemos la UIF, tenemos de todo, pero tenemos que fortalecerlo y que sus atribuciones sean efectivas y no dependan de un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Esto es un problema grave cuando tenemos esto. Hago hincapié en la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes para cumplir con las condiciones mínimas de un Estado constitucional y convencional de derecho, y lo importante, exigirle a nuestros legisladores que existan normas e instituciones que fortalezcan las instituciones y que todos nosotros tengamos el compromiso ciudadano y activo en defensa de la transparencia. Muchas gracias. Bueno, muy, muy lindo
Claro, la convocatoria el viernes a la tarde, como bien decías, pero es un signo del tiempo que estamos viviendo, la falta de compromiso. eh, Muchas gracias a vos, Diego, por una exposición tan rica como la que hiciste. Y bueno, si Miguel está de acuerdo, lo que podemos hacer es abrir una rueda de preguntas para que los participantes puedan hacerte distintas consultas eh, y evacuar si queda algún tipo de duda sobre alguna de las cuestiones que planteaste. sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Nos estás escuchando, Diego? Sí, perfecto. Yo los escucho bárbaro, ¿ustedes me escuchan Bueno, bien? sí, Sí. sí. Comenzamos con las reflexiones. Ahí Carlos Abeledo ha levantado la mano, así que hay que habilitar el micrófono. Carlos, saca el silencio y adelante con la pregunta. Yo voy a hacer una pregunta muy breve, de todo el argumento que nos presentaron. Si hay un punto flojo que es el de la selección de los jueces. Si todo el aparato judicial está destinado a prevenir la corrupción, pero quienes lo tiene que aplicar son los jueces y tenemos dudas de cómo se eligen los jueces, este, cómo, digamos, un comentario sobre este punto. Bueno, a ver, yo soy un crítico del Consejo de la Magistratura. Perdón, Miguel, pero Vamos a ver. este, me, a mí, yo creo que lo que hay que priorizar, y por eso celebro lo que hizo la Corte, lo hizo Lorenzetti y Rosenkrantz, esta idea de cambiar el reglamento. Yo creo que lo que hay que tratar, y a partir del fallo de la Corte Suprema, que es Colegio de Abogados de la Ciudad contra Consejo de la Magistratura, donde la Corte vuelve a la vieja ley, es tratar de desprender un poco el estamento político. Yo creo que llega un punto que el Consejo de la Magistratura se transforma en un órgano político, ¿no? Es decir, eh, si representás a los abogados, representás a los abogados. Si representás a los partidos políticos, representás a los partidos políticos. Ahora, si sos rector de universidad, no sos de un determinado partido político. Si sos académico, no sos de un partido político. Estas son las cosas que creo que un día hablando con un convencional constituyente, que yo le decía, ¿por qué no pusieron el número en el articulado del 114? Me decía, agradecé que pudimos escribir esto y poner la palabra equilibrio, me dijo, porque si no, no salía. Entonces, a veces tenemos que también entender la circunstancia política del momento y por qué esa redacción, que creo que, es más, no me olvido que el miembro informante es Humberto Quiroga Lavie. Empieza Enrique Paisao, pero el que explica el tema del equilibrio es Humberto Quiroga Lavie. Es más, Enrique Paisao en el 94, fíjate, Carlos, con tu pregunta, me hiciste recordar lo que dice Enrique Paisao cuando arranca, y lo pueden buscar en Infoleg, el debate del 114, dice, venimos a debatir y a tratar de transparentar la forma de elección y destitución de los jueces, algo así. Porque durante años solamente ha sido un toma y daca. Usa esa palabra la Convención Constituyente, que en el año 2006, cuando Cristina tuvo un ataque de 2006, sí, tuvo un ataque Cristina Fernández en el Senado, de volver y reivindicar la composición histórica de la Corte de 5 miembros, ella arranca diciendo que venimos a terminar y a saldar una deuda histórica, pero venimos a terminar con el toma y daca. Quiere decir que los grandes partidos nacionales en algún momento tuvieron la coincidencia que el Poder Judicial era un toma y daca. Entonces yo creo que una de las maneras de poder llevar adelante una transparencia, una mejor elección de los jueces es meter mano en el Consejo de la Magistratura. Ahora será propio de los consejeros si adoptan o no esa recomendación que ha dado algunos miembros de la Corte Suprema y bueno, Pero veremos qué sucede. si me permiten una segunda pregunta o Eh, continuar mi pregunta anterior. Fíjate que el toma y daca que estás mencionando, fíjate que la discusión hoy, con Consejo de la Magistratura y todo, con una lista de jueces que ya está propuesta y todo, pero el gobierno está diciendo, bueno, reveo la lista
de esta lista de 100 o 200 jueces que quiero nombrar ahora, ¿cuáles le voy a dar al peronismo? ¿Cuáles no le voy a dar? Es decir, y eso después de haber pasado todo este mecanismo. Es decir, que al final parecería que la última puntadita siempre queda. Si te parece, Diego, le damos la palabra a Horacio Pernacetti, que Sí. está pidiéndola, y también Ricardo Gómez Díez. Dos grandes ahí tengo, ¿eh? Yo no estoy para Bueno, responderle a ninguno de los dos, bueno, te quejaba de los 30 asistentes, pero todos calificados. ¿eh? Buenas tardes a todos. Desde Catamarca estoy y muy interesante la conferencia y muy interesante el PowerPoint, las filminas que esperamos que poderlas usar en algún momento si nos dejas compartirlas. Sí, obvio, ahora se lo mando después a Miguel. Bueno, fíjese lo que me pasó. Casualmente, el día en que recibí el flyer de la invitación a esta charla sobre afianzar la justicia, me llega una citación del Tribunal Penal Oral Federal de la Capital Federal, donde está tratando el caso de Sueños Compartidos, Madre de Plaza de Mayo, los Chatlander, ¿se acuerdan? Sí. Yo fui 10 años auditor general de la Nación y me citaban por el informe que dio origen a esa causa, que lo aprobamos, ¿saben cuándo? En diciembre del 2013. Diciembre del 2013. Y recién ahora los trataron. Y nos citaron a los auditores como testigos. No sé para qué, porque el dictamen del Colegio de Auditores es un instrumento público que se lo remitimos a los juzgados y así como los jueces hablan por su sentencia, los auditores hablamos por el dictamen. Y ahí estaba plenamente demostrado el fraude a la administración pública y la complicidad de todos los imputados. Y coincido plenamente con el expositor en el sentido de la necesidad de reglamentar el funcionamiento de los organismos de control. Fíjese que el artículo 85 establece que el control del Estado, el control de todo el funcionamiento del Estado en lo económico está en manos del Congreso de la Nación, a través de un organismo técnico, que es la Auditoría General de la Nación, que será reglamentado por una ley que debe ser dictada y aprobada por la mayoría absoluta de ambas cámaras. Como la ley de coparticipación y otras leyes, esa ley nunca se dictó porque nunca hubo acuerdo en cuanto al funcionamiento. O sea, que la auditoría, desde que se crea con la 24156, lo mismo que la CIGEN, reemplazando a los tribunales de cuentas, funciona con la ley de administración financiera y con lo que hizo el propio Colegio de Abogados. A mí me tocó la suerte en los 10 años compartir el Colegio de Auditores con Leandro Despuig, que fue realmente el alma de la auditoría y que nos llevó a pasar de reuniones prácticamente secretas con altos expedientes a hoy tener reuniones y solamente auditar lo que nos pedía el Congreso, a hacer nuestro propio plan, tener las reuniones públicas eh, eh, para que todo el mundo se entere, publicar los planes de auditoría y demás. Fíjese que la ley le quita a la auditoría la facultad de ser, por ejemplo, querellante en alguna causa. Nosotros tuvimos que actuar toda vez que veíamos que había irregularidades en los informes que hacíamos, en función a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Lo poníamos en conocimiento de los fiscales usando esa facultad de la ley. Yo tengo, a ver si lo puedo mostrarles, un cuadrito
postulante que forma parte de un informe que hice yo de mi actuación, no sé si lo pueden ver, pero en ese cuadro les digo, en los 10 años que yo estuve, 416 informes de la AGN forman parte de causas judiciales en curso por delitos contra el Estado. De ellos, hay un 6% de incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. 6,2% de administración fraudulenta. 10,3% estafa. 16% defraudación. 30% abuso de autoridad. 31% otro tipo de delitos. Y a pesar de todas estas debilidades, los informes de auditoría permitieron que muchos corruptos estén condenados. Estoy hablando por ejemplo, de la famosa causa del accidente de Once, el manejo de los trenes del ferrocarril Sarmiento, estoy hablando del soterramiento del Belgrano, estoy hablando de la compra de material ferroviario a España y Portugal, qué sé yo, la privatización de aerolíneas argentinas. Hay varias causas donde la AGN marcó claramente las violaciones. Repasamos como corresponde a la autoridad judicial para que actúe en consecuencia. En algunas casos han actuado y en algunos casos se llegó a sentencia, pero en la mayoría hasta ahora no. Es tan necesario reglamentar el artículo 85 y modificar la 24.156, como decía el disertante, en cuanto a la competencia de la SIGEN y demás, que yo le voy a dar un solo ejemplo. Fíjese, cuando hicimos la auditoría del ferrocarril Sarmiento, en base a los propios informes que recogimos a través de los auditores en los distintos sectores de funcionamiento de esa línea férrea, se determinó que si no se tomaban las medidas urgentes, se iban a producir hechos fatales. Ese informe se aprobó, se lo mandó al Congreso de la Nación a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. El Congreso de la Nación en pleno lo aprobó, se lo remitió al ministro debido para que lo tome en cuenta. ¿Qué hizo el ministro debido? Visto el informe de auditoría, pase al secretario de Transporte. Visto el informe de auditoría, pase a la Secretaría de Transporte Ferroviario. Se lo fueron pasando y se produce el accidente con 70 y tantos muertos. Eso es un ejemplo muy claro de la falta de funcionamiento adecuado de las instituciones. Y como esto tengo muchos más para demostrar, pero coincido claramente en la necesidad de que todos nos pongamos la pila, que este es un tema central. Yo hice campaña, fui diputado nacional, hice campaña, incluso en estos últimos tiempos, apoyando a otros candidatos. Y hablando de la corrupción, y lamentablemente no llega a la gente como que fuera un problema realmente serio. No les llega. Cuando lo están viendo algunas veces con sus propios ojos lo que está pasando. No sé, es un problema sociológico que será, pero es una cuestión de que habrá que ver la forma de mejor comunicar este problema. Y además hacer conocer los tratados internacionales, las revisiones a que se somete la Argentina en virtud de esos tratados internacionales, eso han sido interesantísimos y muy duras en los últimos tiempos, sobre todo en el gobierno de Kirchner. Y nunca se actuó en consecuencia de esas comunicaciones.
Así que, bueno, esta es la contribución que quería hacer y muchas gracias por Bueno, participar. Diego, si te parece, le damos la palabra también a Ricardo Gómez Díez y después, si querés hacer una devolución de ambas presentaciones. Dale, dale. Ricardo, estás en silencio. Estás en silencio, Ricardo. Ahí está, Ahí. Sí. tenías razón. Por prudencia estaba en silencio. Bueno, así como Horacio está en Catamarca, yo ya en Salta. Así que como verás, Diego, el norte presente, digamos. Eh, yo creo que la implementación del sistema acusatorio permite acelerar la investigación penal. Y realmente, bueno, veo con preocupación, con inquietud, que esto se viene prorrogando en el ámbito de la capital federal. Yo creo que estaría, muy bueno de que esto se concrete a la brevedad y se pongan a disposición los recursos, necesarios para implementarlo, rápidamente. Porque como decía Horacio recién, hay que concientizar a la sociedad de que la corrupción mata. Si no, miremos el ejemplo de la tragedia de Once, y la corrupción también, resta recursos a la salud, a la educación, a los jubilados. Es decir, tenemos que son recursos, de la comunidad, que indebidamente hay alguien que se los apropia. Pero bueno, creo, no sé qué opina Diego, el tema del sistema acusatorio. Diego. Sí, a ver, el tema del acusatorio me parece bárbaro, creo que en Salta es una de las primeras provincias que lo aplicaron, ¿no? Sí, Después fueron pasando distrito, creo en la época de Miguel fueron pasando provincia por provincia, y ahora se volvió a pasar al 2027. El problema que me parece que lo que sucede es que hay una puja entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? A ver, porque en el nuevo sistema, automáticamente el juez pasa a ser, no es fundamental el juez, pero pasa a ser casi un espectador del impulso que le dé el fiscal. Ahora, hay muchas causas de corrupción hoy que se está poniendo el ojo en los fiscales, es decir, que los fiscales tampoco impulsan. Entonces, me parece que es necesario una modificación, poner ya a funcionar el tema, pero hay algo que me dijo, y voy a contar una infidencia que me dijo la otra vez un juez importante, no de la corte, sino de por abajo, pero importante. Me dice, cuando hacemos un juicio, a veces, escuchen bien, bueno, todo vos, Miguel, lo debes saber, y hay que grabarlos para sacarlos por YouTube, tenemos que pedirle los teléfonos a nuestros empleados porque no tenemos ni siquiera camarita para poder transmitir. A veces no nos funciona internet, a veces no tenemos lugar donde celebrar los juicios. Entonces digo, a ver, hay un problema estructural también en el órgano jurisdiccional, que se complementa una cosa con otra. Entonces, yo creo que hay que tratar de darle mayor poder al Ministerio Público que verdaderamente impulse la causa y que nos represente a nosotros, porque yo a veces cuando estoy en algún programa de televisión, siempre para que la gente entienda, porque la gente come mucha programa yankee, hay una serie que se llama La Ley y el Orden. Entonces, el más famoso de la serie es el fiscal. Es el tipo que impulsa, que va, que defiende a quién, al ciudadano, al Estado, el que impulsa la causa. Acá todavía la gente no termina de entender, por eso digo que todo tiene que ver con todo. Creo que todo es un tema de educación también. Entonces me parece que yo creo que una, una, una aplicación del sistema acusatorio va a ayudar y va a acelerar, pero también dependemos mucho de la línea que se baje desde la Procuración General. Por eso yo hago voto que siga Casal durante mucho tiempo más. Patricia de parto ese Ferrari. deseo. ¿Viste? Vos sabía que ibas a compartirlo. Patricia de Ferrari, ¿podés habilitar el micrófono para hacer la pregunta o el planteo o la reflexión? Patricia, estás levantando la mano, pero no me estás escuchando, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere intervenir en relación? Fernando Braseiro, a ver, Fernando, constitucionalista joven de Lomas de Zamora, a ver,
También está presente la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Bueno, Diego, yo te conozco, así que más que un gusto siempre escucharte e interactuar con vos. Y vos hiciste un valioso análisis sobre la última reforma constitucional, la incorporación de nuevos órganos de poder, y en ese tránsito fuiste abordando el camino en términos de la charla del día de hoy sobre el funcionamiento y la participación institucional del Consejo de la Magistratura. Y en ese punto yo quiero ahondar, porque ya un participante antes te preguntó por el nuevo proceso, o por lo menos por el nuevo proyecto de reglamento de selección que ha propuesto la Corte. Me interesa preguntarte a vos, como abogado litigante que sos, ¿cómo ves el estamento de los abogados dentro del Consejo? ¿Y qué tipo de perfil tiene que tener para vos un abogado que te represente, que nos represente a los que litigamos y en ese sentido darle justamente impulso para la participación de los abogados en el marco de la posibilidad de ser seleccionados como magistrados, pero al mismo tiempo en el ámbito de impulsar justamente aspectos que vos describías muy bien sobre afianzar la justicia, la transparencia, la posibilidad de que sea un órgano y un órgano de poder creíble para la sociedad? Mirá, a ver, no es por hacer chupamedismo, pero muchos siempre lo rescatan a Miguel como haber sido buen consejero. Es más, yo te hablaba con alguien que me llamó y me dijo, che, no, vas a estar con Pidecase, buen consejero. Que no, el abogado que me llamó, ni relación con el Poder Judicial ni con el Consejo, un abogado de a pie, pero me rescató la actividad de Miguel. Yo creo que el problema que tienen son los estamentos, y esto a mí lo que me preocupa en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Es decir, va el juez de la lista Blue y termina apareciendo abroquelado con el partido, el representante del partido X en el Consejo de la Magistratura. Es decir, pará, flaco, sos juez. Es decir, vos representás el estamento de los jueces. No te podés terminar aliando y jugando políticamente, porque después terminamos descubriendo el juego de cada uno de los que integran el Consejo de la Magistratura. Entonces, esta es la crítica que yo hago, pero obviamente que no podemos desaprender la política de la política hasta el corazoncito de cada uno donde lo tiene parado. Pero por lo menos disimulen. Yo el que más critico es a los representantes de los jueces. Esos son los que más miedo me dan a mí, porque voy a identificar directamente dónde están parados. Es decir, por eso cuando en el fallo Rizzo, recordemos, querían hacer la famosa democratización de la justicia y nos mandaban a votar a los jueces con el voto popular, todos saltamos, los que respetamos el Estado constitucional de derecho, saltamos diciendo, che, paren, hasta acá llegamos. Fíjense las consecuencias que tiene México, donde solamente fue a votar el 30% del padrón electoral de todo México, ¿sí? Y hoy están llorando por los jueces que eligieron con el voto popular, que terminaron siendo todos los candidatos que quería la jueza. Ahora, no implica que vos no puedas elegir. Un día hablando, y esto lo filtro, un día hablando con Horacio Rosati, me acuerdo que me decía, está la Constitución, no podemos modificar el sistema de elección de los jueces. Pero por ejemplo, el año pasado yo viajé con jueces a hacer unos cursos en Washington y fui a Texas. Y en Texas me encontré con una argentina, acá de mi barrio de Adrogué, Sofía Adrogué, que es miembro del Tribunal de Apelaciones de Texas. Y está bárbaro porque una parte del tribunal es elegido por el voto popular y me fui a hablar con el juez que fue elegido por el voto popular. Te dije, che, ¿y cómo haces campaña? Porque bueno, en Estados Unidos por lo menos está más claro que son demócratas o republicanos. Y dice, la ley, primero, la elección es en un momento que no hay elecciones partidarias o de legisladores o de gobernador, ¿sí? No existe. Hasta los miembros de la Corte Suprema de Texas son elegidos por el voto popular. El gobernador puede colocar un juez frente a una emergencia. Es decir, que se muera un juez y automáticamente ponga por decreto, pero después tiene que ser revalidado en una elección. Y yo le decía, ¿cómo hacen campaña? Es decir, van con el burrito, ahora que estamos con el burrito, o van con el elefantito y dice, yo quiero ser el juez de los demócratas o el juez de los republicanos. Pues digo, mi problema a mí va a ser el día de mañana, si yo soy demócrata, ir al juzgado del juez Pidecase y que el juez Pidecase sepa que es republicano. Es decir, me va a matar porque yo soy un tipo que públicamente soy demócrata. Entonces me dice, no,
La campaña y la elección se hace en momentos que no hay elecciones de medio término ni elecciones de gobernador. Segundo, por ley de Texas, los jueces tienen que circunscribirse solamente al debate judicial. Es decir, propuestas judiciales solamente pueden hacer. Yo digo, en Argentina no se puede, se paró en el fallo Rizzo, se intentó en un momento, porque se quiso hacer, yo calculo, a la mexicana, que terminaran siendo todos jueces del país, del partido que gobierna México, que hoy tiene serios problemas el Poder Judicial mexicano, pero que indirectamente habría que buscar la manera de explorar esto de que en el estamento del Consejo, y primeramente el judicial, traten de disimular un poquitito su pertenencia partidaria. Porque cuando salen del Consejo vuelven a ser juez. Nosotros los abogados volvemos a ser abogados y hacemos lo que nosotros queremos, por algo somos una profesión liberal. Pero los jueces tienen que tener un poquitito, un prurito. Por eso, es decir, me parece que el modelo a seguir debería ser un poco, no es porque esté acá, pero muchos siempre hablan bien de la gestión de Miguel. Bueno, Diego, gracias, muchas gracias por la consideración. Patricia de Ferrari, ahora sí estás habilitada. A ver si ahora me escuchan. Sí, Bueno, adelante. bueno, un saludo a todos. Quería hacer dos salvedades. La primera es que por un tema tecnológico con la computadora no pude entrar a tiempo. Me interesaba mucho escucharlo a Diego en esta charla. El tema no es obviamente afianzar la justicia porque no es mi campo, pero sí hacen una apelación al tema de la corrupción como un tema de toda la sociedad, y ahí me parece que hay un tema cultural de fondo muy fuerte en el cual, para que la gente se sienta realmente apelada a trabajar para que haya más transparencia, menos impunidad, me parece que tiene que haber algo que haga hincapié no solamente en los casos de corrupción que se llevan a la justicia y que tardan tantos años en ser resueltos, sino también en un tema donde el poder cree que un resorte fundamental de control es justamente anular las instancias de control. En Córdoba tuvimos una elección muy inteligente por parte del electorado que le dio el control a la oposición, encabezada en el partido de Luis Juez para el Tribunal de Cuentas, y justamente lo primero que hizo antes de que se asumiera el poder político de Córdoba fue sacar algunas leyes fundamentales para que el Tribunal de Cuentas tuviera menos autonomía y menos capacidad de cortar circuitos de corrupción. Entonces me parece que ahí, en esto de que es un resorte del poder, que el poder lo primero que hace es asegurarse la manera en que que el control no le funcione, y a su vez que la justicia tarde tanto tiempo en resolverlo, hace un combo que termina disuadiendo a la ciudadanía de tomarlo como un tema propio. Yo no sé si una CONADEP de la corrupción sería factible, pero me parece que hay que hacer algo en términos de, no sé qué opinará Diego, qué opinará Miguel Piedecasa, pero me parece que hay que ayudar a que la corrupción sea vista como un problema real de la sociedad y en la cual estamos colaborando por acción o por omisión de distintas maneras y después nos asombramos de los resultados que tenemos. No sé qué opinan ustedes. Diego. No, sí, obviamente. Yo no sé si una CONADEP de la corrupción, porque no me parece, pero me parece que sí hay que hacer algo y hay que tratar de tomar, porque después todos se horrorizan cuando aparecen los hechos de corrupción. Si lloramos sobre la leche derramada, pero no hacemos prevención. Tenemos muchas herramientas. Un día hablando con un abogado que trabaja en Washington, me acuerdo que me había pedido una ley, creo que la ley de ética pública, que ellos estaban tratando de reformar allá, trabajaba en el gobierno, y me acuerdo que me dijo, acá los gringos dicen que la ley de Argentina está bárbara. Y yo le contesté, la capacana que no se cumple. Claro. Es decir, fíjese que en el último tiempo estamos discutiendo qué es dádiva y qué es cohecho. Es decir, ni siquiera se percataron de leer la ley de ética pública que modifica un montón de artículos del Código Penal. Es decir, hay un problema en la comunicación. Yo creo que es un problema que tenemos que resolverlo a partir de la participación ciudadana y de estos espacios. Es decir, y empezar a hacer, como en su momento hicieron los evangelistas que seguían a Jesús, ¿no? Empezar a contar una historia y contar y contar y contar y contar. Y yo creo que porque
A ver, la gente habla de corrupción cuando sucedió la tragedia de Once. La gente habla de corrupción cuando ven que un funcionario se tomó un avión y no tenía la plata para pagar el avión. Digo, no sé si es verdad o no, si le dije al principio, no sé, pero hay ejemplos grotescos, ¿no? Es decir, hablamos de corrupción cuando pasa algo. Si no, después estamos todos callados la boca. Hace 2 años y medio que no estamos hablando de corrupción, ¿eh? Solamente hablamos de San José 1111. Es decir, el otro día, que yo le hablé de la encuesta de Bernstein, hay una cosa que hizo Bernstein en la encuesta que fue muy buena, que me lo reseñó muy bien Eduardo Feynman, porque estábamos juntos en el pase que hace con Pablo Rossi, y yo le reseñé que la corrupción kirchnerista estaba última, y la corrupción del gobierno de Milei estaba tercera. Y Feynman dijo una frase que no, hay un momento en que la corrupción caduca también, y empieza a aparecer otra nueva corrupción. Entonces siempre tenemos que estar esperando que aparezca una nueva. Sería bueno hacer prevención, que funcionen los organismos de control y de esa manera creo que nos ahorraríamos la CONADEP de la corrupción, Patricia. Bueno, si les parece, Diego, un par de reflexiones finales y cerramos para liberarte. El horario se está cumpliendo, así que adelante con este cierre a tu cargo. Muchísimas gracias por la participación a todos. No, simplemente agradecer el espacio. La verdad, para mí es buenísimo estar acá, debatir. Me parece que tenemos las herramientas legales, tenemos que cumplirlas, tenemos que buscar el compromiso ciudadano en la transparencia, en todos los órdenes, gobierno local, gobierno provincial, gobierno nacional. Es decir, siempre digo, las licitaciones públicas y la corrupción no arranca en la obra pública nacional, también arranca en la municipal. Entonces, es importante hacernos eco de estas cuestiones. Y como dije hace un rato, la participación es el medio más efectivo para lograr las transformaciones. Si queremos transformar y cambiar, tenemos que participar. Y creo que nosotros somos parte de esta posibilidad de cambio, ¿no? De buscar los mecanismos para poder transformar la realidad argentina. Puede ser un muy de esperanza, de creer que se logrará, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde y creo que es bueno ver a los actores que vi que participaron acá y creo que es una oportunidad que no podemos dejar escapar los argentinos de alguna vez o de una vez por todas, o definitivamente terminar de que la tapa de los diarios sean hechos de corrupción y empecemos a hacer operativa, como digo yo, la cláusula del progreso, la del 75-18 y la 75-19 de la Constitución. Por eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la participación, por el tiempo. Gracias a ustedes por asistir. Gracias a la Fundación por brindarnos el espacio. Y nos encontraremos un próximo viernes a las 18 horas con otro tema así convocante que implica lo que dijo muy bien Diego Armesto. Un reclamo de participación, un reclamo de participación para la transformación. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Un abrazo grande. Y te mando el PowerPoint, Miguel, así lo compartís. Dale, Perfecto, abrazo. muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.